El mar rugía con furia, y en medio del caos un hombre intentaba huir del llamado de Dios. Jonás sabía lo que tenía que hacer, pero eligió el camino contrario. No imaginaba que su desobediencia lo llevaría directo al vientre del milagro, porque cuando corres de tu destino, el mar siempre te alcanza. Nínive, una ciudad colosal, un imperio de crueldad. Dios, con su voz de trueno, le había encomendado una misión imposible: predicar, advertir, clamar. Pero Jonás, el profeta, sintió el pánico, el miedo puro. ¿Salvar a esos paganos, a esos enemigos? Jamás. Su corazón gritó rebeldía. Su alma se negó. Tarsis, ese era su destino, su escape. Lejos, muy lejos de la mirada divina, de la orden que quemaba su conciencia. Compró su pasaje, subió al barco. El viento en la cara, la sal del mar. Pensó que lo había logrado, que había engañado al Eterno. Se durmió, ajeno a la tormenta que se gestaba, no solo en el cielo, sino en su propia alma. El sol, implacable, golpeaba la cubierta. De pronto el cielo se tiñó de plomo. El aire, denso. El mar, un gigante dormido que despertaba con una furia ancestral. Las olas, montañas de agua salada, se alzaban y caían con estrépito. El barco, un juguete a la deriva, crujía, gemía bajo la embestida. Los marineros, hombres rudos, curtidos por 1000 tempestades, palidecieron. Jamás habían visto tal furia. Gritos de terror, súplicas a dioses de 1000 nombres. Cada hombre aferrado a lo que creía, a lo que podía. Desesperación. El barco se partía, se hundía, sin remedio. El capitán, con el aliento cortado, lo encontró. Jonás dormía. Un sueño pesado, ajeno al cataclismo que él mismo había provocado. Levántate, invoca a tu Dios. Quizás se apiade de nosotros y no perezcamos. Bramó el capitán, la voz apenas audible sobre el estruendo. Pero Jonás sabía que no había Dios que calmara esa ira, porque esa ira no era de la naturaleza, era de aquel de quien huía. La suerte se echó, los dados rodaron, la mirada de todos se posó en él, los labios se curvaron en preguntas acusadoras. ¿Por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Jonás, con la voz entrecortada por el remordimiento y el miedo, confesó: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El pánico se apoderó de ellos. El terror, frío y mortal, se reflejó en sus ojos. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme?, gritaron temblorosos. Jonás, con la resignación del que asume su castigo, el corazón oprimido por la culpa, lo dijo: tomadme y echadme al mar. Sé que esta gran tempestad ha venido sobre vosotros por mi causa. Los marineros, con sus conciencias aún pesando, remaron con fuerza, intentando alcanzar la orilla, buscando una salida, una alternativa a la sentencia de Jonás. Pero el mar, implacable, se alzaba más y más desafiante. La furia divina no se detendría hasta que se cumpliera la justicia. Con dolor, con temor, levantaron a Jonás. Un último aliento, un grito ahogado. El cuerpo de Jonás cayó al abismo. El mar lo engulló. Al instante, al segundo preciso de su caída, la tempestad amainó. El viento cesó, las olas se calmaron, una quietud sobrecogedora, un silencio ensordecedor. Los marineros, boquiabiertos, cayeron de rodillas, adorando al Dios de Jonás, al Dios que controlaba el mar y el viento. Mientras tanto, en las profundidades abisales, un milagro esperaba. Un gran pez, designado por el mismo Dios, abrió sus fauces, no con hambre sino con propósito. El cuerpo de Jonás, flotando indefenso, fue engullido, no triturado, no herido, sino contenido. En la oscuridad gélida, en el vientre pulsante de la criatura marina, Jonás encontró su prisión. 3 días y 3 noches. 3 días de oscuridad, de soledad, de arrepentimiento. El hedor a pescado,
el chapoteo de los fluidos internos, el silencio aplastante. Allí, en ese infierno húmedo y viviente, Jonás clamó. Clamó desde lo más profundo de su miseria, de su obstinación, de su desesperación. Su voz, un susurro ahogado, pero cargado de toda la fuerza de su alma, llegó a los oídos de Dios. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, susurró. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El arrepentimiento era sincero, el orgullo deshecho. Prometió cumplir, prometió obedecer. Se humilló, quebrantado, ante el poder de aquel de quien había intentado huir. Y Dios escuchó, porque Él siempre escucha, incluso desde el vientre de un pez. La orden fue dada. El gran pez obedeció. Con una contracción violenta, un último espasmo, vomitó a Jonás. Lo expulsó, como una ofrenda indeseada, a la arena de la playa. La luz del sol cegó sus ojos. El aire fresco llenó sus pulmones. Vivo, libre, con una segunda oportunidad. El mar había rugido. El pez lo había devorado. Jonás había huido de Dios. Pero en la oscuridad, en el abismo, encontró la luz de su arrepentimiento. Porque a veces, la obediencia no es una elección, es la única salida. Y cuando finalmente te rindes, la vida te espera. No corras de tu destino, o el mar, de alguna forma, siempre te alcanzará.